injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Es miércoles y es momento de escuchar la participación de la licenciada Isabel Herrera, que está con nosotros en vivo. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte como todas las semanas. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando, así como un saludo y un reconocimiento a aquellas mujeres que eligieron transitar el camino de la maternidad, pero también aquellas que no tuvieron elección y aún así, con paternidades ausentes, ahora sí que están... Si me permites tanto, mi estimada Isabel, vamos a arreglar un problemita que tenemos ahí con tu audio y regresamos con la participación de la licenciada Isabel Herrera aquí en Presencia Universitaria. Estamos arreglando, ya está listo. Ahora sí, vamos contigo, mi estimada Isabel. Perfecto. Decía que un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando, así como a todas aquellas mujeres que eligieron transitar el camino de la maternidad, así como a aquellas que no tuvieron elección, pero también a aquellas que, a pesar de una paternidad ausente, pues se esfuerzan para brindarles a sus crías unas vidas dignas, ¿no? Y entonces, pues obviamente hay que comenzar hoy, en este Día de la Madre, con un poquito de historia para que sepan el origen de por qué hoy muchas mamás no van a trabajar, muchas mamás están en los festejos con las crías. Justamente este día surge por ahí de 1916, o sea, nos tenemos que situar en Yucatán, cuando, pues obviamente un año antes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que conocemos hoy en día, que está más manoseada por AMLO, pero justamente en 1916, en Mérida, pues un grupo de mujeres se acerca al gobierno del estado de Yucatán y les comentan pues que quieren que sean reconocidos sus derechos sexuales y reproductivos, a lo que tienen el apoyo del gobierno del estado, pero justamente en esta búsqueda, pues obviamente hay grupos que se oponen a que se vean materializados los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que se vean plasmados en la Carta Magna. Y entonces, pues surge esta idea de manos de Rafael Alducín, junto con el presidente de esa época, que era Álvaro Obregón, referir que Álvaro Alducín era, pues ahora sí que el fundador, el director del periódico Excelsior, y sugieren, pues obviamente que como mayo es el mes de la Virgen, para aquellos que profesan la religión cristiana, católica cristiana, pues festejar, porque aparte además antes se pagaban en decenas, los 10. Entonces, pues imponen que el 10 de mayo se empiece a celebrar esta fecha justamente para recordarles a las mujeres su obligación, porque para ellos la mujer, su naturaleza era la de ser madres. Solo existían porque son seres capaces de engendrar vida. Y entonces buscan recordarle a las mujeres en 1922, pues frenar con estas campañas, recordarles que ellas solo nacieron para ser madres. Y por allá de 1949, con el presidente Miguel Alemán, pues obviamente se instala un monumento, el Monumento de la Madre, para que tengan presente que son seres que engendran, ¿no? Y entonces hay que recordar, pues, los orígenes. Es importante conocerlos, obviamente, pues, para saber de dónde vienen. Esto no quita que no celebren, que no reconozcan la labor de sus madres, simplemente es un dato histórico. Y entonces referir que desde aquel día, pues, se festeja el 10 de mayo en México como el Día de la Madre, porque en otros países, pues obviamente se festeja en otros días, ¿no? Pero pues recordar que fue para frenar las propuestas de mujeres feministas del Senado que buscaba que se reconocieran sus derechos sexuales y reproductivos. Desde 1916 hasta 1922 es que se impone esta campaña para que vayan marcando las fechas en sus calendarios. Pero para hablar de maternidad tengo que tocar cifras, y son cifras un poquito álgidas, así que ahí les van. Investigué en INEGI y
hasta mayo del 2022 se tienen datos sobre el 2020. Hay 35.221.314 madres en México al 2020. 7 de 10 mujeres son madres y tienen la edad de 15 años. En promedio, las madres mexicanas tienen 2.2 crías según el censo. 48% de las madres están casadas, 23% de las madres están unidas por unión libre, el 10% son viudas, el 9% están separadas, el 7% son madres que ejercen la autonomía, la maternidad autónoma, porque hay una paternidad ausente. Recordemos que no se les llaman madres solteras porque el estado civil no tiene nada que ver con la capacidad de maternar, y mucho menos se les llama madres luchonas, para que no continúen fomentando estereotipos. Son madres independientes, madres autónomas, y el 3% de las madres están divorciadas. En el 2021, Querétaro registró 4.169 nacimientos en mujeres entre los 10 y los 19 años, es decir, un 12.6%, donde se concentra la mayoría de los casos en mujeres entre los 15 y los 19 años, para que paremos orejitas. El estado de Querétaro se posiciona en el lugar número 21 con respecto de los embarazos adolescentes, donde el 72% de las madres en el país tienen 15 años. El 41% de las madres son activas económicamente, donde solo el 40% posee un trabajo y el 1% está buscando trabajar. El 59% no son activas económicamente. En Querétaro contamos con el 44.3% de madres que participan en la economía, y en Querétaro las mujeres de 15 años son madres en un 70.1%. Al 2020, en Querétaro contábamos con 1.211.647 madres que justamente ejercen la maternidad a partir de los 15 años, y 848.150 son madres al menos de una cría. Pero también este censo del 2020 nos indica que el 57% de las madres cuenta con la educación básica, el 19% cuenta con educación media superior, el 17% cuenta con educación superior, el 7% no cuenta con ningún nivel de escolaridad y solo el 41% son económicamente activas. Pero si regresamos a Querétaro, el 48.2% tienen entre 1 y 2 hijos, el 42.6% tienen entre 3 y 5 hijos, el 10.9% tienen de 6 a más hijos. Pero obviamente recordar que el 12.3% de nacimientos que se dan en Querétaro son de mujeres entre 11 y 19 años. El 75.6% de estos casos vivían en unión libre, el 22.1% de los hogares son dirigidos por una mujer que tiene al menos una cría, y el 54.6% de las madres que laboran en el sector de servicios al 2021. Recordar que ayer justamente compartían en otro medio de comunicación que aquí en Querétaro se cuenta con 37 embarazos adolescentes, donde la chica más pequeña cuenta con 14 años. ¿Usted qué hacía a los 14 años? Me encantaría que me compartiera. Y bueno, estos datos son entre mayo del 2022 y mayo de este año. Pero también hablar de maternidad tenemos que obviamente expresarles y compartirles a las madres que nos están mirando y escuchando sus derechos laborales. Porque ya compartí cuántas madres son activas económicamente y es necesario que conozcan sus derechos laborales. Bueno, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 170 dispone ciertas cuestiones que me voy rapidito para expresárselas, porque durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables, que signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, y tampoco pueden estar de pie por periodos prolongados de tiempo, ni realizar actividades que alteren su estado psíquico ni nervioso. Las mamás tienen derecho a disfrutar de un descanso de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. En caso de que el bebé haya nacido con alguna discapacidad o malformación o requiera atención médica hospitalaria, el descanso se puede prolongar
hasta de 8 semanas posteriores al parto y obviamente presentando un justificante, un certificado correspondiente. Esta misma ley, en este artículo 170, también dispone que en caso de adoptar un infante, las mamás van a poder disfrutar de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo. Y los periodos de descanso se pueden extender por el tiempo que sea necesario mientras se encuentren imposibilitadas en su salud a causa de la gestación o del parto. Las mamás también tienen derecho a contar con 2 reposos extraordinarios de media hora cada uno por día hasta por el término máximo de 6 meses para alimentar a sus crías. Durante los periodos de descanso, ellas deberán de recibir un salario íntegro, pues solo en caso de que estos descansos se prolonguen, su salario será al 50%, aunque por un periodo no mayor de 70 días. La ley establece que las madres trabajadoras tienen derecho a regresar al puesto que desempeñaban siempre que no hayan transcurrido más de un año de la fecha del parto. Y otro derecho de las madres es que deben de computarse en antigüedad los periodos pre- y postnatales, es decir, sí cuentan, aunque no estén yendo físicamente. Y recordar, porque esto nos pasó justamente con la COVID, en caso de contingencia sanitaria, no deberán de laborar las mujeres que estén en periodos de gestación o lactancia y no sufrirán perjuicio en su salario, en sus prestaciones y en sus derechos laborales. También recordar que las mujeres que estén afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social tienen derecho al acceso a guarderías y en los establecimientos en que trabajen las mujeres, los patrones tienen la obligación de proporcionar un número adecuado, suficiente de asientos o de sillas para que estén a disposición de las madres trabajadoras. Ya casi me voy y me quiero despedir con esta reflexión mía. Hoy justamente no puedo dejar pasar este día sin reconocer no solo las madres en México, sino también aquellas madres de desaparecidos y madres que son víctimas de feminicidios, porque ellas son un ejemplo de resiliencia que han vuelto su lucha un estilo de vida. Y ellas mantienen la esperanza por una búsqueda constante para habitar un país con paz y libre de violencia. Eso sería todo hoy. Muchas gracias, Isabel. Pues vamos con, gracias Isabel, vamos con más de la